cómo explicarle a un niño la muerte de un ser querido, porque no estaría fácil para los padres. Todo va a depender de la edad del menor. Aún así, los psicólogos recomiendan decir la verdad sin rodeos y sin mentiras. El mensaje debe ser comprensible, sin adornos, para no confundir a los pequeños. Ocultar el duelo, la tristeza, es contraproducente precisamente para que las familias sepan cómo abordar este asunto con sus hijos. El Hospital Universitario Dr. Negrín ofrece una charla este miércoles 28 de noviembre dentro de las actividades que organiza el Aula del Paciente. Y precisamente la persona que va a estar ofreciendo esa charla el próximo miércoles, Nuria Toledo, es psicóloga de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria. Señora Toledo, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Bueno, fundamental, explicarle a los niños, como decíamos, sin tapujos, sin mentiras, contándoles la verdad, la muerte, explicarle la muerte de un familiar, de alguien cercano, sobre todo también intentando conocer qué entienden ellos por muerte, ¿no? Me imagino que eso es fundamental saberlo. Por supuesto, hay que decir la verdad, una verdad soportable, una verdad adaptada al nivel cognitivo de cada niño, a la edad, y sobre todo no solo a la edad, sino también a la maduración, a la evolución, al nivel evolutivo que tenga, ¿no? Explicar, los niños van construyendo el concepto de muerte a lo largo del tiempo, ¿no? Normalmente nos basamos en cuatro conceptos, en cuatro factores básicos, ¿no? Es importante que los niños aprendan que la muerte es inevitable, que no, en muchos casos no la podemos evitar, ¿no? Que es universal, que tarde o temprano a todos nos llega, pero esto sí también vamos a ir tratándolo con determinados matices, ¿no? Porque la rotundidad de la muerte a veces hay que adornarla, ¿no? Hay que suavizarla, ¿no? También que la muerte es algo irreversible, que cuando nos morimos no volvemos. Hay que también durante el aula se explicará, ¿no?, de qué manera podemos explicar a los niños sin utilizar metáforas. Vamos a intentar que los niños sepan lo que es la muerte tal cual es, pero sin confundirles, ¿no? También explicarles las causas, cómo es ese proceso de morir y qué causa esa muerte, ¿no?, qué causa la muerte. Y bueno, y ya que decías alusión a las metáforas, señora Toledo, ¿qué metáforas solemos utilizar las familias a la hora de adornar esa muerte a los niños? ¿Con qué se ha podido encontrar? Pues desde decir el abuelo se ha quedado dormido, se ha quedado profundamente dormido y plácidamente dormido y no va a despertar. Quizás no estamos confundiendo al niño en este sentido porque morirse es una cosa y dormir es otra. Entonces, a la hora, si le decimos que el abuelo no viene más, no lo vamos a ver más porque se ha quedado dormido, quizás le vamos a poder generar cierto miedo a dormir o que se ha ido de viaje y que no vuelve, ¿no? Importante saber que es muy terrible para el niño perder a alguien, pero es totalmente le genera más sufrimiento y es más doloroso saber que la persona que él quiere le ha abandonado, ¿no? Entonces es mejor decir la verdad que decir que se ha ido y que no vuelve, porque los niños se preguntan, ¿y si tanto me quería? ¿Cómo se ha ido y me ha dejado aquí? Claro. ¿No? El caso, señora Toledo, es que los niños se interesan por la muerte de la misma manera que se interesan por cualquier otro proceso natural, de forma además muy inocente, como suele ocurrir. Entonces le preguntan a una madre directamente o a un padre, ¿cuándo te vas a morir? ¿Tú te vas a morir? Ahí siempre los padres se quedan absolutamente en shock. Eso sin ninguna presencia de muerte por ahí. Supuesto. ¿Qué hay que responderle a esa pregunta que hacen todos los niños en un momento dado? Sobre todo eso ocurre cuando alguien muy cercano, o un amigo del cole, o alguien ha perdido a alguien cercano, y cuando tomamos conciencia de la muerte, pues los niños su principal preocupación es que se muera alguno de sus padres, ¿no? Ya no solo por la pérdida, por la pérdida de ese vínculo afectivo, sino también por la propia seguridad, ¿no? Ante eso, siempre hay que manejarlos entre la rotundidad del no y del sí. Vamos a hacer medios, ¿no? Sí. En ese sentido, no podemos mentir, pero sí no ser tan rotundo de sí, nos vamos a morir, sino decir, oye, algún día, cuando seamos muy, muy viejitos, probablemente el cuerpo se nos gasta y eso pueda llegar, pero todavía para eso falta mucho tiempo. Cuando mamá o papá morirán cuando seamos muy viejitos y cuando tú seas capaz de cuidarte, ¿no? Cuando tu seguridad esté consolidada, ¿no? Pero sobre todo no engañarles, pero tampoco darle una rotundidad, sino simplemente desplazarlo en el tiempo, ¿no? Y me imagino que la muerte se asume de manera diferente si esa muerte ha sido de manera esperada, después de una larga enfermedad, así se produce un accidente fortuito, se produce en cuestión de momentos, instantes. Al igual que para los adultos, de una forma esperada,
previsible, nos vamos adaptando poquito a poco a esa pérdida, a que sea de una manera inesperada, ¿no? De todas maneras es importante el trabajar con los niños, lo que es la adaptación a la muerte, el normalizar la muerte no empieza cuando tenemos un familiar enfermo. Tenemos que ser conscientes que tenemos que empezar a trabajar ese concepto desde ya, desde el momento en que se nos muere una mascota, pues no negarlo, no decir se ha dormido o se ha marchado, sino, bueno, la mascota se puso muy enferma. Es muy importante con los niños utilizarlos muy. Hay que enseñarles a diferenciar entre los distintos grados de enfermar. Por un lado, están las enfermedades comunes, un constipado, una gripe, una gastritis que con medicación se cura y que es normal que a lo largo de la vida todos enfermemos de esa manera. Y después, por otro lado, están las enfermedades muy graves que en muchos casos los médicos pueden curar, pero que en otros desgraciadamente no. Pues empezar con el tema de las mascotas, o cuando un amiguito ha perdido a su abuelo o su abuela, pues poder trabajar con ello y hablar de ello, porque no es lo mismo empezar a trabajar la adaptación y la normalización de la muerte cuando no estamos vinculados emocionalmente, como puede ser un familiar querido, a cuando es el familiar de un amigo, ¿no? Hay otras dudas que siempre surgen alrededor de la muerte, que pueden tener que ver con esos duelos que se organizan. Bueno, pues cada vez que alguien fallece de nuestra familia, pues hay un entierro, hay un ritual, cualquiera que sea, y siempre se deja a los niños aparte hasta determinada edad. ¿Cuándo es la edad a la que un niño debe acudir a un entierro con sus padres para despedir a su abuelo, se me ocurre? En realidad no hay una edad en concreto. No es ni bueno ni malo. Claro, porque los niños a veces se sienten mal siendo dejados en casa de familiares o amigos sin estar en el duelo de sus padres en ese momento, ¿no? Preguntarles, sobre todo preguntarles qué es lo que quieren hacer, darle una explicación, explicarles y hacerle una descripción de lo que van a ver, de lo que va a ocurrir y demás, para que el niño pueda tomar sus decisiones, porque incluso nosotros recomendamos, cuando son enfermedades largas, el implicar a los niños en el cuidado, entre comillas, que ellos puedan asumir, el que ellos puedan ver, el que puedan en un momento dado llevar un vaso de agua a su familiar. En algunos casos incluso han llegado a llevar una batea para que pueda vomitar, ¿no? Todo en su justa medida, pero que el niño esté presente durante el proceso de enfermedad y que pueda acompañar en los ritos funerarios, en los rituales de despedida, es adecuado siempre y cuando el niño quiera. Es contraproducente obligar al que no quiere ir y también negarle la posibilidad de asistir al que sí quiere ir. Claro, mantenerlo al margen a lo mejor no sería lo adecuado. En un momento en el que hay una familia pues de duelo porque ha muerto alguien muy querido, apartar a los niños quizás no es la mejor opción, ¿no? Lo mejor es estar todos acompañados, el poder expresar las emociones de una forma normalizada y acompañados. Los niños necesitan a los adultos para poder expresar su tristeza y para elaborar el duelo. Van a hacerlo según les demos pie, ¿no? Antes decías que una forma de explicar a los niños qué es la muerte es que es un proceso natural que llega después de tanto tiempo de vida, de tantos años, sobre todo cuando le preguntan a sus padres ¿cuándo te vas a morir? Y dice, bueno, será cuando sea viejito y tú seas una persona más autónoma y más independiente, pero ¿qué ocurre? ¿Cómo se explica a un niño que ha muerto un igual, un niño de su edad? Cuando dice, si tenía toda una vida por delante y mis padres me han explicado que yo me moriré cuando sea viejito, ¿no? Pues suele ser bastante inusual, pero desgraciadamente ocurre. Pues vamos a resolver todas las dudas y sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? De enseñar al niño que hay distintas formas de enfermar, que no es habitual que un niño enferme y muera, pero que desgraciadamente a veces ocurre, ¿no? Y porque son enfermedades muy graves y que a veces no podemos curar. Simplemente es normalizar y hablar desde la naturalidad y naturalidad que significa que muera un niño. Por lo pronto esa actitud sí la toman ya en clase cuando fallece a lo mejor algún compañero, siempre los propios profesores se vuelcan en contarla. Parece que se va avanzando en ese sentido también en el entorno escolar, por ejemplo. Sí, ¿no? y además tenemos una iniciativa aquí en Canarias estupenda desde la Consejería de Educación, que es un proyecto de Orugas y Mariposas, que al frente de Calixto Herrera, que está genial, y que van trabajando el tema del duelo en las aulas, ¿no? Que es algo muy importante porque quizás una de las principales redes de soporte de los niños son los iguales, ¿no? Y al fin y al cabo en clase pasan la mayor parte del tiempo y es donde mayor consuelo, comprensión y empatía puede recibir de los compañeros. También hay iniciativas de cómo hacer una despedida, ¿no? Cómo los compañeros pueden arropar ayudando al niño a hacer una despedida, ¿no? Un ritual.
Estabas hablando antes, señor Toledo, de que la explicación también tiene mucho que ver con la edad. ¿Cómo se gestionan las emociones, por ejemplo, con los adolescentes? Adolescentes que a lo mejor pueden perder a sus padres y se quedan con ese sentimiento de culpa por esa discusión que tuvo con su padre o con su madre, con aquel asunto que no resolvió y que no le llegó a lo mejor a decirle perdón. ¿Cómo se gestiona con los adolescentes? ¿Una edad más complicada en ese sentido? Más complicada porque en muchos aspectos se comportan o sienten como adultos, pero no llegan a hacerlo, ¿no? Es explorar sentimientos de culpabilidad o determinadas culpas pueden haber incluso también en los más pequeñitos, claro, con los pensamientos mágicos que pueden haber, que también es explorar qué sentimientos de culpa tienen y sobre todo ir abordando cada uno de ellos, ¿no? También normalizar, enfadarnos, enfadamos todos con todos. Yo siempre lo digo, cuando hay una relación y cuando nos vemos, cuando pasamos tiempo juntos, es más normal que hayan roces, ¿no? Eso es normal y forma parte de las relaciones. Explorar, ver y también intentar disminuir y quitar esos sentimientos de culpa y también el poder facilitar una despedida si no ha habido, ¿no? Una despedida simbólica si no ha habido la oportunidad de despedirse en vida. Bueno, pues en ese objetivo de naturalizar la muerte, está esa charla, como decimos, el próximo 28 de noviembre en el aula del paciente del Hospital Universitario Dr. Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Está abierto para toda la gente que quiera acudir? Por supuesto, es una iniciativa que desde el aula de pacientes se está abordando, se está abogando por promocionar la salud, ¿no? Y por la formación y la educación a pacientes y familiares, ¿no? Está abierta a pacientes, a familiares y incluso en muchas ocasiones han venido profesionales sanitarios un poco para tener conocimiento de cómo abordar estos temas. Bueno, pues será muy interesante. Nuria Toledo, psicóloga de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria, un placer que nos haya acompañado en Buenos Días Canarias. Pues venga, hasta la próxima. Buenos días.